Hola a todos. En este video veremos algunas constantes y métodos útiles para matemáticas. Si necesitamos obtener el valor de pi, la clase math ya tiene una constante incorporada. Simplemente escribimos math con una m mayúscula, seguido de un punto y luego pi, todo en mayúsculas. Al imprimirlo, esto nos dará el valor de 3.14 y un montón de decimales más. Así que en lugar de tener que escribir el número en una variable, ya lo tenemos dentro de la clase math. Ahora, otra constante que tenemos es la constante exponencial, también conocida como el número de Euler, que es utilizado, por ejemplo, en probabilidad estadística o para el cálculo de interés compuesto. Accedemos a la clase math con mayúscula, punto y la e mayúscula. Muy bien, ahora vamos a ver algunos métodos que nos permitirán hacer operaciones matemáticas de forma fácil. Vamos a crear una variable de tipo double llamada resultado para guardar los resultados de nuestras operaciones. Primero, si queremos elevar un número a una potencia, la clase math tiene un método genial llamado pow. Para usarlo, escribimos math.pow, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Dentro de los paréntesis ponemos dos valores separados por una coma. Primero la base y luego la potencia a la que queremos elevarla. Vamos a probarlo. Digamos que queremos elevar 3 a la potencia de 2. Escribimos 3,2. Si ejecutamos esto, veremos que el resultado es 9. Y como estamos usando una variable de tipo double, nos muestra el resultado con un decimal. Podemos probar con otras potencias. Por ejemplo, 3 elevado a la 3 sería 27 y 6 elevado a la 2, que sería 36. Pow es súper útil para calcular potencias de forma rápida. Recuerden que tanto la base como la potencia pueden ser números o incluso variables. Ok, ¿qué tal si necesitamos calcular la raíz cuadrada de un número? Pues la clase math también tiene un método para eso, sqrt, de square root. Lo usamos de la misma manera, math.square, y dentro ponemos el número del que queremos calcular la raíz cuadrada. Por ejemplo, ¿cuál es la raíz cuadrada de 16? Podemos ver que el resultado es 4. Ahora, ¿qué pasa si queremos obtener el valor absoluto de un número? No hay problema, la clase math también tiene el método ABS, de absolute value. Simplemente escribimos math.abs y dentro de los paréntesis ponemos el número del que queremos obtener el valor absoluto. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 10. El resultado es 10. Básicamente el método abs nos devuelve el mismo número, pero siempre positivo. Si el número ya era positivo, lo deja como está. Es una forma muy sencilla de asegurarnos de que siempre estamos trabajando con valores no negativos. A veces necesitamos redondear un número al entero más cercano. Para eso tenemos el método round. Escribimos math.round y dentro ponemos el número que queremos redondear. Por ejemplo, vamos a redondear 4.7. Perfecto, el resultado es 5. El método round redondea al entero más cercano. Como estamos usando un double, nos muestra el resultado con un decimal. Y si queremos asegurarnos de redondear siempre hacia arriba, tenemos el método ceil, de ceiling. Escribimos math.ceil y dentro ponemos el número. Vamos a redondear 2.3 hacia arriba. El resultado es 3. Incluso si es 2.3, lo redondea al siguiente entero, que es 3. Y si queremos redondear siempre hacia abajo, para eso tenemos el método floor. Escribimos math.floor y dentro ponemos el número. Vamos a redondear 5.8 hacia abajo. Podemos ver que el resultado es 5.0. Siempre redondea hacia el entero inferior. Finalmente podemos encontrar el valor máximo o mínimo entre dos números, incluso si usamos variables, usando los métodos max y min. Para encontrar el máximo, usamos math.max y dentro ponemos los dos números separados por una coma. Por ejemplo, ¿cuál es el máximo entre 15 y 8? Correcto, el resultado es 15. El método max nos devuelve el número mayor. Y para encontrar el mínimo usamos math.min. De la misma manera, ¿cuál sería el mínimo entre 7 y 12? Y podemos ver que el resultado es 7. Ya hemos visto algunas constantes y métodos matemáticos súper útiles que nos ofrece la clase Math. Ahora que hemos aprendido todos estos métodos, es hora de ponerlos en práctica con algunos ejercicios. En el primer ejercicio, vamos a calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Primero, necesitamos poder leer la entrada del usuario. Para eso, vamos a usar un escáner, así que al principio de nuestro código vamos a importar esta clase, import java.util.scanner. Luego, dentro de nuestro método principal, vamos a crear un objeto de la clase scanner. Scanner igual new scanner system.int dentro de los paréntesis. Y recuerden, siempre es una buena práctica cerrar el escáner cuando ya no lo necesitamos para no dejar recursos abiertos. Lo haremos al final de nuestro programa con scanner.close. Ahora, vamos a declarar las variables que vamos a necesitar. Necesitamos dos variables de tipo double para guardar la longitud de los lados, así que declaramos double lado A y double lado B, y otra variable double para guardar el resultado de la hipotenusa. Vamos a pedirle al usuario que ingrese la longitud de los lados A y B.
Primero, vamos a mostrar un mensaje en la pantalla utilizando system.out.print para que el usuario ingrese la longitud del lado A. Fíjense que aquí usamos system.out.print en lugar de println, para que el cursor se quede justo después de la pregunta en la misma línea. Luego, necesitamos leer lo que el usuario escriba. Para eso, usamos scanner.nextDouble para leer la respuesta del usuario. Y una vez que lo haga, guardamos ese número en nuestra variable lado A. Ahora hacemos lo mismo para el lado B. Usamos scanner.nextDouble para leer la respuesta del usuario y guardamos esa respuesta en nuestra variable lado B. Muy bien, llegó el momento de usar la fórmula. Recuerden que la hipotenusa es la raíz cuadrada del lado A al cuadrado más lado B al cuadrado. Vamos a usar los métodos de clase math que aprendimos. Primero, usamos math.pow, lado A, 2 para elevar el lado A al cuadrado y math.pow, lado B, 2 para elevar el lado B al cuadrado. Luego sumamos los resultados de estas dos operaciones y finalmente usamos math.square para calcular la raíz cuadrada de toda esta suma. Así obtenemos la longitud de la hipotenusa. Y todo esto lo vamos a guardar en nuestra variable hipotenusa. Para terminar, vamos a mostrarle al usuario el resultado con system.out.println. La hipotenusa es más la variable hipotenusa más centímetros. Ok, corramos el programa. Ingresemos 5 para el lado A y 12 para el lado B. El programa calculará que la hipotenusa es 13. Ahora hagamos un pequeño programa para calcular el interés compuesto continuamente. Este es un concepto donde el interés se calcula y se añade al capital inicial de manera constante. Dentro de nuestro método principal, vamos a crear un objeto de la clase scanner. Scanner igual new scanner, system_in dentro de los paréntesis. Y recuerden, siempre es una buena práctica cerrar el scanner cuando ya no lo necesitamos. Lo hacemos al final de nuestro programa con scanner.close. Ahora, vamos a declarar las variables que vamos a necesitar. Necesitamos 3 variables de tipo double para guardar el capital inicial, la tasa de interés y el tiempo. También necesitamos una variable para guardar el resultado final. Vamos a pedirle al usuario que ingrese el capital inicial. Primero, vamos a mostrar un mensaje en la pantalla para que el usuario vea ingrese el capital inicial. Luego necesitamos leer lo que el usuario escriba. Para eso usamos scanner.nextDouble para leer la respuesta del usuario y una vez que lo haga, guardamos ese número en nuestra variable capital inicial. Ahora vamos a hacer lo mismo para la tasa de interés anual. Primero mostramos el mensaje. Ingrese la tasa de interés anual, R, como decimal, por ejemplo, 0.05. Y luego usamos scanner.nextDouble para leer la respuesta del usuario. Y guardamos esta respuesta en nuestra variable tasa de interés. Finalmente, vamos a pedirle al usuario el tiempo en años. Mostramos el mensaje, ingrese el tiempo en años. Y usamos scanner.nextDouble una vez más para leer la respuesta del usuario y guardarla en nuestra variable tiempo. Muy bien, ya tenemos todos los datos que necesitamos del usuario. Ahora vamos a calcular el monto final utilizando la fórmula de interés compuesto continuamente. Así que el monto final será igual a la multiplicación del capital inicial por el resultado de elevar el número de Euler a la potencia de la multiplicación de la tasa de interés por el tiempo. Finalmente vamos a mostrarle al usuario el resultado. Usaremos system.out.println para mostrar el mensaje. El monto final después de más tiempo, más años con interés compuesto continuamente es, y finalmente el valor de nuestra variable monto final. Ok, corramos el programa. Comenzaremos con el capital inicial, por ejemplo, 1000. Luego la tasa de interés, digamos 0.05. Y finalmente un periodo de 10 años. Y listo, podemos ver que con un capital inicial de 1000, una tasa de interés anual del 5% y un periodo de 10 años, el monto final con interés compuesto continuamente es aproximadamente 1648.72. Y listo, hemos visto algunas constantes y métodos matemáticos y un par de ejemplos. Piensa en otros ejemplos y continúa practicando. Espero te haya gustado el video. No te olvides de hacer clic en el botón like y suscribirte al canal. Si tienes alguna pregunta, haznoslo saber en la sección de comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo episodio.